el licenciado Efraín Martínez Figueroa, analista y consultor político. Efraín, buenos días. Muy buenos días, Joaquín. Igual al auditorio, una nueva oportunidad de estar con ustedes. Es un gusto para nosotros siempre, Efraín. Pues entrando al tema, Efraín, ya este domingo terminan las asambleas informativas de las famosas corcholatas. ¿Cómo ves el escenario político nacional en relación? Pues ya en el Frente Amplio está el tema, pues ya no más quedan dos damas y las declaraciones de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, mucho tema. Me parece que empecemos con el análisis de los procesos que están realizando, por un lado, el oficialismo, Morena, PT y Verde, para seleccionar al coordinador de la Cuarta Transformación, y en el caso de el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN, PRD, que ellos elegirán al coordinador responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Si gustas, partimos del siguiente contexto. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Joaquín, junto con Morena, tomaron la decisión de anticipar, de adelantar su proceso para seleccionar, entre comillas, a quien va a ser el candidato a la presidencia de la República. Uh-huh. Que ellos le han autonombrado en una estrategia jurídica el coordinador responsable de la Cuarta Transformación, o de la defensa de la Cuarta Transformación. Esto obligó a que la oposición se organizara, reaccionara, porque no podían dejar que el Morena, PT y Verde iniciaran ese proceso y la oposición estuviera completamente en silencio, pasiva. Y tomaron la decisión de buscar a través de una estrategia jurídica y crearon el Frente Amplio por México, que lo permite la ley electoral, crear un frente común entre varios partidos políticos y establecer algo muy similar a lo que están realizando Morena, PT y Verde. Y iniciaron un proceso donde, si tú recordarás, en el caso de el Frente Amplio por México, es un sistema híbrido, estamos hablando que va a ser a través de una encuesta de vivienda y una encuesta telefónica, pero además algo inédito histórico. Va a haber una consulta ciudadana. Se permitió a la gente que se registrara para crear un padrón y en base a ese padrón la gente va a poder votar. Eso no se había realizado desde que tengo uso de memoria. Es una elección primaria, como se les conoce en otros países que están reguladas constitucionalmente. Y en el caso de Morena, la selección va a ser a través de una encuesta y una serie de estudios de opinión espejo, que le llaman, para tratar de garantizar que el resultado de esa encuesta sea legítimo, o que garanticen datos que sean reales. Vamos a dejarlo en paz. Sí, la semana pasada Marcelo Ebrard levantó la voz. Dijo que acusó a la Secretaría del Bienestar de cargarse hacia la candidata Claudia Sheinbaum. Monreal lo hizo ayer también, señalando algo no tan fuerte, pero también. ¿Eso crees tú que genera rompimiento o fue nomás para darle sabor al caldo? Qué bueno que haces referencia a ese punto, porque yo creo que obedece más a una estrategia de precisamente volver a retomar la agenda política electoral. Ese es el punto, es a donde quería llegar ahorita. A raíz de que inició el proceso del Frente Amplio, la agenda política electoral se la arrebataron al mismo presidente de la República y se la arrebataron al oficialismo, a Morena, al PT. Todo el mundo habla sobre el Frente Amplio y nadie habla sobre los corcholatas. Bueno, digo corcholatas aspirantes, con el debido respeto, pero así les autoriza. ¿El mismo presidente? El propio presidente. Sí. Entonces, efectivamente, lo que tú estás comentando es una realidad. La agenda electoral la está controlando y la está llevando actualmente la oposición, no el oficialismo. Y es por eso la desesperación que hay al interior de Morena. Estos actos que tú acabas de comentar de Marcelo Ebrard,
Se ha hablado mucho de un rompimiento con Morena. Yo estoy convencido que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no van a salirse de Morena, van a permanecer, porque creo que el presidente ha estado operando en base a usos y prácticas del PRI de los años 70. ¿Y a qué me refiero? Que si alguien se porta mal, inmediatamente le pone el expediente sobre la mesa. Y yo no creo que Marcelo Ebrard tome el riesgo nuevamente de irse exiliado del país como lo fue en la época de Enrique Peña Nieto. No creo que vaya a tomar esa aventura y ese riesgo de romper. Por eso él reiteradamente ha expresado que él no se va de Morena. Lo mismo Ricardo Monreal. Ahora, con tu experiencia en esto, Efraín, ¿quién consideras, fíjate bien, dos preguntas, ¿quién consideras que va a ganar la encuesta por el lado de Morena y sus aliados? ¿Y quién es el más viable para ganarla? O sea, que tenga más capacidad para ganarla. Más capacidad como estadista, que conocedor, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo que tú me estás preguntando, ¿a quién considero que es el perfil más competitivo dentro de Morena? Sí. Indistintamente del resultado de la encuesta. Sí. ¿Y cuál resultado crees que pueda haber a cómo se están manejando las cosas? Es una pregunta... Son dos. Sí, son dos preguntas muy importantes para que lo pueda entender tu auditorio, tu público, tu audiencia. Creo que lo que está sucediendo ahí en el oficialismo, en Morena, en el PT y en el Verde, de quién puede ganar la encuesta, creo que hasta ahorita todas las encuestas que hay, las públicas, ¿no? Las que están en el escritorio del presidente no las conocemos, pero las que son públicas, todo indica que Claudia Sheinbaum sigue ocupando el primer lugar en la intención del voto, en el posicionamiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tú crees en esas encuestas públicas? Yo creo, y lo he venido diciendo y expresando reiteradamente, incluso en tu programa, que las encuestas se han convertido en una herramienta, son una herramienta política electoral que sirve para crear percepción. Entonces, cuando tú tienes un grupo de encuestas que están trabajando a favor de un candidato y todas arrojan que ese candidato o candidata es inalcanzable, van generando una percepción en la psicología y la sociología de masas. Y como te lo comentaba en uno de tus programas, la condición humana, el comportamiento humano siempre tiende a ir con el ganador, no con el perdedor. Definitivamente. Entonces eso también genera también abstencionismo. Dicen, bueno, entonces ¿para qué voto en la oposición si ya va muy arriba Morena? O la gente de Marcelo Ebrard y la gente de Ricardo Monreal y de Noroña dicen, no, ¿para qué sigo trabajando a favor de Noroña o de Marcelo si Claudia Sheinbaum va muy arriba? Es un efecto que se ha utilizado como estrategia política mucho en este sexenio. No, y para el indeciso, si ves tú que siempre le apuestas al ganador, al que va arriba, o sea, por instinto humano, ¿no? Así, ¿verdad? O sea, aunque tu preferida es a otra, pues tú no te vas a quedar atrás. Ya se genera el voto útil. Exactamente. Dices, bueno, si no va a ganar Noroña, no va a ganar Marcelo Ebrard, no va a ganar Ricardo Monreal, ¿para qué le doy el voto a él? Mejor ya de una vez se lo doy a Claudia Sheinbaum. ¿Quién es el más viable o la más viable? Bueno, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es dejar el legado que quiere dejar el presidente, es dejar a la primera mujer presidenta de la República, la primera mandataria en la historia. Ese es el legado estratégico que trae el presidente de la República. Y hay dos personas muy afines del primer círculo de confianza de Andrés Manuel López Obrador, y esas personas son precisamente Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Ahora, hay una pregunta muy importante y es de reflexión, de meditarlo, de analizarlo y de observancia. ¿Por qué con mucho tiempo de anticipación se dio el banderazo el presidente? Hay una explicación, y eso te lo voy a decir técnicamente como estratega político en campañas electorales, que creo que se puede estar suscitando. Cuando tú das el banderazo con mucho tiempo atrás, puede ser que tengas
con objetivo un caballo negro y le estás dando oportunidad que ese perfil pueda crecer. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que no descartemos que en último momento las encuestas arrojen que Adán Augusto López rebasó a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se convierta en el candidato a la presidencia de la República por Morena, PT y Verde. Sí, pero la pregunta no me la contestaste. Ahora, desde tu punto de vista, él o la más viable. Bueno, te refieres al perfil más competitivo. Más competitivo, sí. En base a los atributos. Sí, exactamente. Ok. Si hablamos del perfil más competitivo, dentro de Morena faltaba responder esa pregunta, discúlpame. Yo creo, desde mi punto de vista, el candidato más potencial para mí sería Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo tiene una serie de aceptación, no solamente con los simpatizantes de Morena, del PT y del Verde, sino con la población general. Y específicamente tiene penetración, posicionamiento y un grado de intención del voto con un segmento de población que ya lo está perdiendo cada día, Morena, me refiero a la clase media. Eso lo tiene Marcelo Ebrard a comparación de Adán Augusto, a comparación de Claudia Sheinbaum, a comparación de Ricardo Monreal y demás. Esa es la ventaja que yo veo en Marcelo. Además, Marcelo está considerado incluso por la misma oposición como una persona moderada y la población general, el electorado así también lo consideran. No consideran que si tú le haces una pregunta al ciudadano común y le preguntas, oye, ¿crees tú que Marcelo Ebrard llevaría una dictadura en su gobierno o seguiría los lineamientos al pie de la letra de Andrés Manuel López Obrador? La respuesta va a ser de un no contundente. Entonces, si tú me hablas de los perfiles, ¿quién es que tiene, desde mi punto de vista, más competitivo en una elección? Sería Marcelo Ebrard. Gerardo Fernández Noroña, ¿tu opinión? Creo que Fernández Noroña es una persona muy identificada con un segmento de población de izquierda, de la clase trabajadora, pero no le alcanza para lograr obtener el triunfo electoral. Finalmente viene de un partido que no le permite permear más allá de su enfoque de categorías y subcategorías de población. Estamos de regreso y seguimos con el analista político Efraín Martínez Figueroa. Entonces, el más viable, el más competitivo es Marcelo Ebrard, pero parece que las fichas se están cargando a Claudia Sheinbaum, pero puede salirle por la izquierda y por la derecha a Adán Augusto, ¿no? Vamos a utilizar las palabras de los tecnicismos que aplican para Morena. Te puede salir por la izquierda un caballo negro que se llama Adán Augusto López. No lo descartemos. Tengo tiempo escuchando eso. Uh-huh. Que el que va a ser el candidato va a ser Adán Augusto. Y se lo he comentado a otra gente. Digo, es que la lógica te marca de que si tú vas a proteger a un candidato, no lo vas a lanzar a las primeras. Porque a Sheinbaum la traen desde hace un año. Entonces ya, por lógica sí. Muchos no la conocen, pero ya conocen el nombre, ¿no? Ya conocen el nombre, pero Adán Augusto surge y sale. Dejar la Secretaría de Gobernación, dejar primero la gobernatura de Tabasco, la Secretaría de Gobernación para unirse a esta aventura que yo no la veo como una aventura, sino como un plan premeditado, ¿no? Ese es el plan B del presidente y o déjame decir, bueno, a lo mejor es el plan A del presidente, ¿no? Es decir, todo el mundo podemos habernos ido con la finta de que Claudia es, pero eso lo vamos a saber con el tiempo en base a ciertos referentes, como por ejemplo, si hay unos ciertos impedimentos o denuncias que pudieran obstaculizar a Claudia Sheinbaum para que sea candidata, pues imagínate, ese es el tema precisamente de que es la piedra en el zapato que tiene Marcelo Ebrard. Tú lo metes de candidato y está en la línea 12, igual Claudia Sheinbaum. Hay responsabilidad también en la operación y el mantenimiento. Ahorita mencionaste algo muy interesante, ¿no? que quizás nos pasó así desapercibidos a algunos, de que ni Marcelo ni Monreal se van a ir de Morena porque hay unos expedientes de que no se van a
no se van a pelear con la cocinera, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, entonces, si dice esto, bueno, ¿cómo va a ser Adán Augusto si no tiene discurso, no tiene presencia, no es carismático, etcétera, etcétera? Pero si el presidente dice va a ser Adán Augusto, y quiero que se me formen en la fila ustedes y se me queden quietecitos, porque si no se va el poderío del Estado sobre cualquiera. Lo que pasa es que en el caso de... El que pudiera pegar de grito sería Noroña. Noroña es una persona institucional, no se va a pelear con el presidente. Yo creo que lo que está sucediendo, a diferencia de la oposición, yo tengo una pregunta. De todos los discursos que tú has escuchado, en todos los actos proselitistas, eventos que han tenido las corcholatas de Morena y demás, yo tengo una pregunta. ¿Quién genera emoción? ¿Quién ha logrado un contagio emocional? Porque desde mi punto de vista, todos dependen o hay una codependencia total de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y hay un problema muy grave, que la figura de Andrés Manuel López Obrador y la de cualquier presidente, a partir de en el 5º año de gobierno, empiezan a caer. Sí, y eso es una realidad. Ya las encuestas lo están señalando y están marcando una tendencia a la baja de la aprobación y calificación del presidente. Entonces, si se cae el presidente, se caen las corcholatas. ¿Se cae Morena? Y se cae Morena. De hecho, ya hay estudios de opinión serios. Por ejemplo, encuestas, habla de esta semana del Polls.mx, habla de una caída en 2 semanas de 5 puntos porcentuales de la coalición Morena, PT, Verde. En 2 semanas. Si eso sigue una tendencia así, imagínate, estamos hablando que de aquí a diciembre... No, pues algo tienen que hacer. Y la encuesta, por ejemplo, de México Elige, te habla de que está la alianza PRI-PAN-PRD frente a la alianza Morena, Verde, PT, están solamente a 4 puntos de diferencia. Ya hace 6 meses no era así, eran muchos puntos de diferencia. Estamos hablando de marcas de partidos, no estamos hablando de candidatos. De marcas de partidos. Precisamente, hasta pues hace 2 meses, pues prácticamente no había oposición. Hace 6 meses no había oposición. Sí. Hoy hay oposición a partir de la irrupción de Xóchitl Gálvez. Yo te podría decir, y a partir de que organizaron, primero que se organizaron para crear lo del Frente Amplio. Ese es el primer paso. Le quitan la agenda electoral al presidente. Y luego se viene este proceso, se da la irrupción de Xóchitl Gálvez, que desde mi punto de vista, de todos los aspirantes que hay, tanto en la oposición como en el oficialismo, la única que está generando, produciendo emoción y contagio emocional es Xóchitl Gálvez. No veo otro perfil. No sé si viste, es una entrevista que hizo Ciro Gómez Leiva a un analista de Televisa, no recuerdo el nombre, ya mayor el señor, no recuerdo el nombre, sobre este tema precisamente de Xóchitl Gálvez. Dice que Xóchitl Gálvez está trabajando antes de que declinara Santiago Krill, que Xóchitl Gálvez estaba trabajando para ganarle a Beatriz Paredes y a Santiago Krill, dice, cuando debe estar trabajando para ganarle a Morena, dice. Me pueden decir, dice, que es el primer paso, pero si sigue así no lo va a alcanzar, dice. Yo creo que con el respeto que se merece la persona que hizo ese análisis, está totalmente equivocado, porque te voy a dar con hechos y con acontecimientos. A raíz de que irrumpió Xóchitl Gálvez, cayó al presidente, y lo cayó jurídicamente, y ahorita el presidente ya no puede ni siquiera, ya es tanta la desesperación del presidente, sabe muy bien el presidente que si Xóchitl Gálvez se convierte en candidata, ya pierde la elección. Por eso es el ataque permanente y sistemático del propio presidente hacia Xóchitl Gálvez. Y no solamente del presidente, sino de todo el aparato gubernamental, ¿no? Se habló también de que Dante Delgado, el presidente del partido Movimiento Ciudadano, pues era un aliado del presidente. Te voy a dar un antecedente. El primer partido político que tuve la oportunidad nacional, que tuve la oportunidad de ser consultor de estratega político, fue el partido Convergencia. Así se llamaba Movimiento Ciudadano antes. El partido Convergencia lo funda Dante Delgado.
Y en el año 2006, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando para ellos, fue cuando se dio la Alianza por el Bien de Todos, donde el candidato era Andrés Manuel López Obrador y iban en alianza los partidos de Convergencia, PRD y Partido del Trabajo. Esa era la Alianza por el Bien de Todos. Entonces, hay la relación de Dante Delgado con Andrés Manuel López Obrador viene de mucho tiempo atrás. Hay que recordar también que Dante Delgado es del sureste mexicano, es de Veracruz. Veracruz y Tabasco pues, son estados muy cercanos. En el sureste todo el mundo se conoce, ¿no? Así como en el norte la clase política se conoce en el norte del país, igual sucede en el centro, y lo mismo en el Bajío y lo mismo en el sureste mexicano. Hay mucha relación. Entonces, eso quiere decirle que sí pudiera ser que por eso Dante se opone todavía a aliarse con el PRI, PAN, PRD. Yo creo que hasta el día de hoy pudiéramos hablar de una hipótesis, de un escenario, de un supuesto escenario donde pudiese haber una alianza de facto, una alianza de hecho entre Movimiento Ciudadano, entre Dante Delgado, entre Movimiento Ciudadano y Morena. Estamos hablando de alianza de facto, de hecho, es decir, que no hay una alianza jurídica, pero que trabajan por debajo de la mesa, para usar palabras coloquiales aquí con tu auditorio, y están haciendo el trabajo por debajo de la mesa a favor de Andrés Manuel o a favor de Morena. Y esto te lo digo porque en el análisis que tenemos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de aprobación de leyes que benefician a Morena, Movimiento Ciudadano ha respaldado esos proyectos o han estado ausentes en las votaciones. Por eso yo creo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se abrió. Yo creo que sí, porque Movimiento Ciudadano, si tú te fijas, los integrantes la mayoría son jóvenes. Enrique Alfaro tiene alrededor de 50 años. Y los demás es una generación mucho más joven, Samuel García, Luis Donaldo Colosio y demás. Tú ves, la mayoría es una nueva generación política. Y yo no identifico a ellos con ideología de izquierda extrema o con un modus operandi o de operación política similar a la de Morena. No los identifico ahí. Sin embargo, en los hechos, pues han favorecido a Morena. Y cito, por ejemplo, el no haber postulado candidato en el Estado de México, el no haber postulado candidato en Coahuila. Eso benefició de alguna u otra manera a que ganara Morena. Y no solamente eso, la campaña con el PRI ni a la esquina, que lo hicieron aproximadamente 10 días antes de la elección en el Estado de México. Eso te habla de acciones, hechos, acontecimientos reales que favorecen a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Definitivamente. Entonces, pues ya casi es un hecho que el Frente Amplio va a ir Xochitl Gálvez, ¿no? Casi es un hecho, ¿verdad? Hay que esperar, sí. Hay que esperar, Ahora, la pregunta es esta: ¿le puede ganar el Frente Amplio a Morena? Estoy convencido que sí. Tan es así que el presidente está muy desesperado. Está muy desesperado. Vuelvo a insistir en algo. La agenda nacional en el tema político electoral ya no la trae el presidente, la trae la oposición. Efraín, pero hay un detalle. Morena sigue siendo marca pesada. ¿Cómo le puede ganar el Frente Amplio a Morena? Con las clases medias. Pero que salgan a votar. Tienen que salir a votar. A ver, te voy a... Pero el antecedente de campañas anteriores es que una buena parte de la gente no sale a votar. Tienes que tener un buen discurso como oposición. Pero el fenómeno de la clase media se empezó a dar a partir de septiembre del año pasado, con la primera manifestación allá en la Ciudad de México y la primera concentración, que no solamente fue en la Ciudad de México, sino fue en distintas regiones del país, en varios estados de la República, incluso del extranjero, donde hubo marchas y protestas en el extranjero. Ojo, es histórico, inédito el proceso que están llevando en el Frente Amplio, que está prácticamente organizado por la sociedad civil. Más de 100 organizaciones son las que están respaldando ese proceso de elección primaria. Son los que obligaron y presionaron al PRI y al PAN y al PRI y le dijeron: a ver, señores,
Ustedes no van a hacerlo como le hacían antes, que intercambiaban canicas y armaban sus listas y se ponían de acuerdo. No, ahora la sociedad civil se va a subir a la mesa y nosotros vamos a llevar a cabo un proceso interno para seleccionar el candidato a la presidencia de la República. Hay una gran diferencia en un contraste con Morena. En Morena va a haber un dedazo prácticamente. Entonces, el antecedente es las marchas de septiembre del año pasado, que la gente quiere participar. Claro. Que es la única manera de ganar. Las clases, con la estrategia política, la clase media. A ver, ¿tú crees que no hay una estrategia política detrás del hecho de ya haberle arrebatado la agenda política electoral al presidente? Definitivamente. Entonces, las campañas se ganan con estrategia política. La diferencia entre ganar o perder se llama estrategia política. Cuando hablo de estrategia política, y se lo digo al auditorio, nos referimos a todas aquellas acciones que tiene que hacer un candidato, un partido político, una coalición, un frente, para lograr su fin, que es el triunfo electoral. No, si vivimos en un país plural y queremos mantener un país plural, no queremos mantener un país donde exista un partido hegemónico. Ya lo vivimos eso con el PRI. Sí. No queremos volver con Morena en todo el país, ¿no? Efraín, pues te agradezco mucho, se nos arropó el tiempo. No sé si quedan cosas en el tintero, te invito otro día cuando gustes y seguimos ampliando esto. No más para cerrar. Sí. Para cerrar, Movimiento Ciudadano tiene dos opciones. Bueno, tiene prácticamente ahorita dos opciones. O se suma con el Frente Amplio, si ellos se consideran opositores, un partido opositor, o realmente va a ser coadyuvar a Morena. No le queda otra opción. Si van solos, estoy seguro que por el voto útil se va a generar un abismo y un vacío electoral, incluso con el riesgo de que puedan perder el registro y pasen a la historia como los grandes traidores de la oposición. Uh-huh. Entonces, eso está en juego en este momento. Efraín Martínez Figueroa, te agradezco mucho. Teresita, vámonos, se nos agotó el tiempo, nos vemos el lunes. Muchas gracias, que pasen un excelente fin de semana.